ser hacedores. No sirve de nada solamente oír. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar Pedro, pero después vamos a tener, si el Señor viene antes, muchísimos otros temas por hablar, ¿no? Pero el tema es no perder tiempo y cada día ser hacedor de la palabra. Entonces, el pasaje más claro que encontramos en la Escritura está en Santiago, capítulo 1. ¿Está frío en serio, no? Muy bien, Santiago capítulo 1. Pasa que ya no me pongo más nervioso como antes. Ya no me pongo más nervioso como antes y el nervio quita el frío, ¿viste? Pero ahora ya. Ahora ya no se va el frío. Bueno, entonces tenemos un pasaje conocido que está en Santiago, ¿no? Capítulo 1. Y el título que debemos tener todos, creo, es en el versículo 19, hacedor de la palabra. ¿Lo leemos? Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo es. Así que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos puntos que, buscando un poco, estudiando, encontré una forma bien práctica y que nos quede. Yo, de todas formas, pues, tomar nota y lo que Dios te llame la atención, podés anotarlo, pero yo te voy a pasar el mensaje, yo voy a pasar el mensaje al grupo para que lo tengan, y al final del mensaje hay algunas preguntas para luego contestar cada uno en nuestras casas, ¿sí? Entonces, van a tener ahí al principio un bosquejo, una división, y lo van a hacer así. Tenemos dos partes. Por un lado, el recibir la palabra. Debemos recibirla. ¿Pero basta con eso? No. Hay que obedecer. Entonces, por un lado, recibir la palabra, pero por el otro lado, obedecer. Entonces, ahí en el versículo 19, leemos esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo ¿para qué? Para airarse. Bueno, la verdad que al principio no entendía mucho estos primeros versículos, porque el mandato de obedecer la palabra de Dios es muy claro. El versículo 22 dice que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces me han enseñado este pasaje? ¿Cuántas veces? Un montón, ¿no? Y
versículos nos van a dar una idea más clara, completa y precisa de lo que hay que tener en cuenta para ser hacedores. Porque el mandato de ser hacedores, ¿cuándo llega? Al versículo 22, en el versículo 22. Ahora, lo que va a hacer Santiago en los versículos anteriores va a ser preparar el terreno. Va a ser dar una serie de indicaciones para que cuando luego venga el mandato de obedecer la palabra, pueda hacerse. Y no quede a un costado. Entonces, en el versículo 19 tenemos el principio por el cual hay que recibir. O sea, ahí Santiago es claro y dice que todo hombre tiene que ser pronto ¿para qué? Para oír. Todo hombre. Si vemos alrededor, en el versículo 18, vemos que el Señor nos hizo nacer, ¿sí? ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Si vemos en un contexto aún más amplio, dice el Señor que vamos a poder llegar a creer cuando oímos la palabra de verdad, cuando oímos el Evangelio. Y el Señor es muy claro en esto. Por ejemplo, el último, cuando leemos el versículo 25, dice: Este será bienaventurado, el que hace la palabra, será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, ¿qué le dijo Moisés a Josué? ¿Sí? Hacer la palabra, hacer lo que yo te dejo acá. ¿Sí? No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y dice que todo te saldrá, será bienaventurado y todo te saldrá bien. Ahora, obviamente ese hacer está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque cuando uno obedece la palabra está dentro del propósito de Dios y por eso todo sale bien. Ahora, es interesante que acá tenemos un principio en el cual hay un mandato ahí, ¿no? Pronto para oír. Y hay otros dos que por ahí nos pueden confundir un poco, pero ahí lo vamos a explicar. Dice tardo para hablar y tardo para qué? Para airarse. Ahora, estos tres principios, estos tres mandatos, unen un solo principio de poder llegar a tener autocontrol. No estoy hablando o de un dominio propio, que es lo que por ahí siempre se explica, ¿sí? O siempre la Biblia menciona, principalmente con la palabra dominio propio. ¿Qué es lo que está queriendo decir Santiago? Bueno, cuando nos enfrentemos a la verdad, debemos tener dominio propio. Sabemos que la verdad a veces no es linda o no. Sabemos que la verdad confronta. Sabemos que la verdad a veces duele. Pero, ¿en qué persona es que duele? Bueno, aquella persona, dice Santiago, que ya lo vamos a ver, se pone a la defensiva de la palabra. Lo que quiere hacer Santiago es preparar el terreno y decir, bueno, la palabra está y debemos ser hacedores. Antes de ser hacedores debemos oírla. Pero cuando la oigamos, debemos ser tardos para hablar y tardos para airarse. Estamos hablando de que debemos tener un autocontrol frente a la verdad. Porque la verdad a veces va a generar eso. Entonces, Santiago quiere preparar ese terreno. Cuando hablo de principio, para que tengamos en cuenta, estoy hablando o estamos hablando de un fundamento, no estamos hablando de un comienzo. La palabra puede significar eso. Pero cuando la Biblia habla de principios, está hablando de fundamentos en el cual rige nuestra vida. Y al ser fundamentos y principios, no deben faltar. Y esto prestemos mucha atención. Al ser un principio o un fundamento, esto no debe faltar en nuestra vida.
Por ejemplo, el principio del autocontrol o el principio de ser obediente. ¿Por qué no debe faltar? Porque para llegar a la forma de la vida cristiana que Dios dejó descrito acá en su palabra, debemos vivir los principios bíblicos que Dios dejó. Si no vivimos los principios bíblicos que Dios dejó, nunca vamos a llegar a la forma de vida cristiana que Dios dejó acá. Entonces, es importantísimo que la nueva vida que el Señor nos dio, si verdaderamente nos dio, la vistamos con cada uno de los principios bíblicos. Quise detener un poco para explicar eso. Entonces, acá el principio que tenemos es poder ser autocontrolados. ¿Sí? Santiago tiene la idea de poder crear una actitud piadosa antes de que venga el tiempo de recibir y hacer. Si no hay una actitud piadosa, cuando escuchemos la palabra, si no hay una actitud piadosa de recibir y hacer, ¿cuál es lo contrario? Resistirla, rechazarla, defenderse. Eso es lo que Santiago quiere asegurarse preparando el terreno con estos versículos. Todo hombre sea pronto para oír, pero también ¿qué? Tardo para hablar y tardo para airarse. Estamos hablando de un contexto en el cual vamos a recibir la palabra. No estamos hablando de problemas, de cosas, estamos hablando de recibir la palabra. Pero también, por ahí se va a entender un poco más, si leemos anteriormente, Santiago viene hablando de ¿qué? De las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida. Pero fíjate el versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de quién? De Dios. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Vieron cómo explica Santiago algunas cosas que pueden llegar a pasar? Porque pasa esto, cuando viene una prueba, cuando viene una tentación, nuestra carne, por naturaleza, tiende a contestar rápido frente a eso, ¿no? Y cuando viene una prueba, a veces contestamos rápido. Y podemos quejarnos, podemos enojarnos, ¿no? Cuando viene la prueba. Entonces, Santiago directamente prepara el terreno y dice, cuando viene esa prueba, o cuando viene la tentación, no digas que es Dios. Porque Dios no puede ser tentado. Y Él tampoco tienta a nadie, ¿no? A veces tendemos también a echarle muchas veces la culpa a Satanás, ¿no? No, porque Satanás hizo esto y porque Satanás lo otro. Puede ser. Pero ¿qué dice ahí el versículo? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se trae seducido. Entonces, lo que está diciendo Santiago en los versículos que siguen es, bueno, seamos prontos para oír. Pero en un contexto de pruebas, como ejemplo anteriormente, y en un contexto donde la palabra va a venir para que la oigamos, si se dice así, Santiago que dice, tengan una actitud piadosa. No contesten rápidamente y no se enojen rápidamente, porque en esa ira Dios no puede obrar su justicia. Fíjense que ahí dice pronto para oír. ¿Cuál es ahí el tema? La prontitud para escuchar la instrucción, el aliento, la exhortación, la reprensión de la verdad. Esto requiere una muerte al yo nuestro, ¿no? La carne siempre va a tirar para el lado contrario frente a la verdad. Por eso Santiago habla de esta prontitud y empieza a hablar de este autocontrol y de este dominio propio. ¿No nos pasa muchas veces que la carne tira para el otro lado?
frente a los mandatos de Dios, ¿no? ¿No nos pasa muchas veces cuando pasamos por pruebas, como hablaba anteriormente? Entonces, frente a eso que puede pasar, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, Santiago quiere formar una actitud piadosa de tener autocontrol. ¿Qué significa de ser tardos para hablar? Bueno, impedir, ¿sí?, esas reacciones defensivas, ¿sí? Tardo para hablar. Cuando viene la verdad, generalmente tenemos que defendernos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sean tardos para hablar. Bueno, impedir las reacciones defensivas cuando nos encontramos en pruebas enviadas por Dios o frente a la verdad hablada por Él. Son puntualmente en esos momentos. Uno puede tomarlo y ponerlo en práctica en otras situaciones, pero puntualmente el Señor nos manda en estos dos momentos. No respondamos rápidamente, sino aceptemos el obrar de Dios. Ahora, cuando dice tardos para la ira, el primer punto es el que más me define. Ser tardos para la ira está hablando, ¿qué es lo que es la ira? Bien, eso puede ser el fruto de la ira. ¿Qué es lo que es la ira? Enojo. Ahí está, por ahí va un poco más, ¿no? A veces sí nos enojamos, ¿no? Pero la ira va más profundamente. La ira está hablando de que el enojo está viniendo por algo verdaderamente malo. A veces nos enojamos porque, qué sé yo, me dijeron algo, ¿no? Y me enojo. Eso es un enojo, ¿no? Pero ¿cuándo hay ira? Cuando me dijeron algo, pero ¿qué es lo que hay al fondo? En la raíz. Hay resentimiento, hay amargura. Entonces, cuando hay amargura y resentimiento, cuando vino algo, explotamos, como dice Gaby, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ira, estamos hablando de ese resentimiento y de ese rechazo a algo, ¿no? Porque algo rechazamos, explotamos frente a eso. Entonces, por eso el Señor va a decir a través de Santiago, bueno, no solamente sean tardos para hablar, sino también dice tardos para airarse. ¿Sí? Tienen que ser tardos para eso. Y cuando habla de tardanza, está hablando ahí de una lentitud, ¿no? De un tiempo de espera. Y yo me ponía a pensar en estos frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre y templanza. Y ahí es cuando aplicamos estos frutos del Espíritu. Cuando viene la palabra, cuando viene una prueba, ser templados, ser mansos, dejar que la cosa vuelva, porque en un principio podemos generar eso, ¿no? Estar airados, estar a la defensiva, eso puede pasar por nuestro pensamiento. El problema es cuando lo llevamos ¿a qué? A la acción, cuando lo ponemos por obra. Uno puede ser tentado, pero cuando el pecado es consumado es cuando se da una muerte, dice el versículo anterior. Entonces, templados, mansos, dejar que la cosa se calme para que verdaderamente haya un autocontrol. ¿Sí? El momento de espera, donde paramos un poco, reflexionamos, nos arrepentimos de la amargura o del resentimiento que tenemos contra Dios o contra alguien que nos dijo algo. Entonces, en estos momentos es donde aplicamos la mansedumbre, la templanza, para que todo se calme y tengamos el dominio propio. Eso es el autocontrol. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La verdad,
escucharlo. Pero la verdad no debemos ponernos a la defensiva y no debemos enojarnos contra la verdad. Eso es lo que está diciendo Santiago. Recordemos que Santiago está hablando también como compartió Fer, pero Santiago también está acá hablando de que la iglesia estaba conformada más que todo por judíos que eran simplemente, sabían mucho de la verdad, pero la verdad no era obedecida. Ellos obedecían, pero no la verdad. Eran costumbres, eran formas. Y también, como vimos y tenemos el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo trajo la verdad, ¿qué hizo su mismo pueblo que era judío? Le rechazó. Porque esa verdad confrontó su orgullo, confrontó su posición también, y el pueblo rechazó. Entonces Santiago le dice a este pueblo que venía con esas mismas raíces: che, está la verdad, vamos a ser hacedores de ella, hay que recibir la verdad, pero no solamente debemos oírla, sino ser tardo para hablar, tardo para ellas. Ahora, ¿por qué? Ahí tenemos la razón. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de qué? De Dios. Mira, lo puse en una versión más sencilla. ¿Por qué debemos tener ese autocontrol y debemos poner en práctica esos mandamientos frente a la verdad y frente también a las pruebas? ¿Por qué? Porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios con las pruebas? Lo vimos en el 1 de Pedro. Muchas cosas. Pero lo que realmente hace Dios con las pruebas es moldearnos, llevarnos a estar atentos a lo que Él nos enseñó y ponerlo en práctica. Y frente a las pruebas, frente a esos momentos difíciles, es cuando nos aferramos a Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con la palabra? Formarnos, llevarnos a la imagen de Cristo, formar la verdadera vida cristiana. Ahora, si hay ira, ¿qué es lo que hay? Rechazo. Y si hay rechazo a la prueba y rechazo a la verdad, por lo tanto, ¿qué es lo que no va a pasar en nuestra vida? Dios no va a poder hacer su obra en nosotros. Por eso dice tan claramente: sean autocontrolados, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, dice la NBI. Solo para traducir con mis palabras: tengamos autocontrol. ¿Por qué? Si no es así, rechazaremos la vida justa de Dios. De una manera más sencilla. Si somos personas amargadas, llenas de ira, de rechazo, de resentimiento, responderemos a la defensiva frente a la verdad y por lo tanto la vida justa que Dios quiere formar no se va a producir nunca en nosotros. Entonces, Santiago luego va a decir que tenemos que recibir y que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Pero por qué no arrancó así? Porque Él quiere formar una vida piadosa, una actitud piadosa. Una actitud que no sea con ira frente a la verdad, con ira frente a las pruebas. Y asegurando esto, ¿qué es lo que se asegura Santiago? Recibir la palabra y obedecer. ¿Sí? Santiago se asegura eso. Si forma esa actitud piadosa antes, ¿qué se asegura? El recibir y el obedecer que viene después. En tercer lugar, ahí dentro del recibir la palabra, vimos el principio, vimos la razón o el motivo, pero por último, dentro de la primera parte, es el método. ¿Cuál es
el método, cuál es la manera, versículo 1, por lo cual, ¿sí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué debemos hacer? Ahí está. Cuando hablamos de ser hacedores, decimos, no, tenemos que recibir, tenemos que hacer. Pero ¿cuál es la manera de hacer eso? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? 21. ¿Qué debemos hacer? Desechar. Desechar. Lo vimos claramente recién. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Claro, desecharlo, quitarlo. Por eso Santiago forma esa actitud piadosa. Entonces, ¿cuál es lo práctico? ¿Cuál es lo práctico? Bueno, Santiago dejó el mandato. Entonces, ahora deja la manera práctica. ¿Cuál es esa manera práctica? Para que ese principio eche raíz. Desechen toda inmundicia y abundancia de malicia para luego recibir. ¿Recibir cómo? Con mansedumbre. La palabra implantada, la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas.